Hola a todos, en este video estudiaremos la factorización de polinomios cúbicos, es decir, de funciones de la forma a por x al cubo más b por x cuadrado más c por x más d, y para esto utilizaremos el conocimiento de las raíces del polinomio, es decir, las soluciones de la ecuación donde el polinomio es igualado a 0. El conocimiento de esas raíces nos será útil para representarlo de una forma factorizada. Entonces, ahora, para esto consideraremos distintos métodos. El primer método que consideraremos pudiera denominarse el método de las raíces inmediatas. ¿Cuáles pudieran ser las raíces inmediatas o las raíces que yo puedo identificar de forma inmediata? Aquellas donde x es igual a 0, x igual a 1 o x igual a menos 1. En el caso de x igual a 0, pudiera decirse que 0 es una raíz inmediatamente identificable si d es igual a 0. Fíjense ustedes, si yo evalúo en x igual a 0, a por 0 al cubo es 0 más b por 0 al cuadrado es 0 más c por 0 es 0, y si d es igual a 0, entonces queda satisfecha la ecuación de las raíces. También pudiera darse el caso en que x igual a 1 fuese una raíz. En ese caso, por la misma razón que para x igual a 0, a más b más c más d debería ser igual a 0. Si a más b más c más d es igual a 0, entonces inmediatamente podemos concluir que x igual a 1 es una raíz. Ahora, para concluir que x igual a menos 1 es una raíz, a menos b más c menos d debe ser igual a 0. Bueno, ese método 1 pudiéramos llamarlo el método de las raíces inmediatas. Ahora, el método 2 será un método que pudiéramos llamar método de separación, donde separamos el polinomio en los términos con distintos grados, los dos de grado menor. C por x más d pudiese ser igual a 0. Si este es el caso, es decir, si x igual a menos d sobre c es una raíz, entonces también tendrá que ser cierto que a por x al cubo más b por x al cuadrado deberá ser igual a 0 cuando evaluamos x igual a menos d sobre c. Entonces, si las dos partes del polinomio son resueltas por la solución de una de ellas, pudiéramos decir que estamos en presencia de un polinomio resolvible de manera separada. Ok, el tercer método se denominaría el método del discriminante. En este método definimos una cantidad llamada delta o discriminante que sería igual a b cuadrado menos 3a por c. A, b y c son estos coeficientes, son números. Si b cuadrado menos 3ac es igual a 0, pudiéramos decir que el polinomio es factorizable y por lo tanto podríamos completar cubos en el polinomio y escribir el polinomio nuevamente como a por x más al cubo menos a por al cubo más d igual a 0, donde sería b sobre 3a. Ok. El cuarto método sería un método que hemos discutido en otro video más detalladamente y hemos estudiado un ejemplo particular. Sería el teorema de la raíz racional. Este método se utiliza en el caso particular que los coeficientes del polinomio sean enteros, como en este ejemplo que estamos considerando ahora. 12x al cubo menos 7x cuadrado menos 6x menos 5 igual a 0. En este caso, todos los coeficientes son números enteros. Si los coeficientes del polinomio son números enteros y existe una raíz racional de la forma p sobre q
más o menos P sobre Q, donde P y Q son enteros, entonces solamente en este caso, entonces debe cumplirse que P es uno de los divisores de D y que Q es uno de los divisores de A. Así, la raíz que encontraríamos sería uno de los divisores de 5, que pudiera ser 1 o 5, y uno de los divisores de A, que serían los divisores de 12, que pudieran ser 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Recuerden, un divisor de un número es aquel número del que es el conjunto de aquellos números que al dividir el número original dan por resultado un entero y el resto de la división es 0, es decir, dan una división exacta. Ok, el último método, el método 5, es el método exacto para resolver el polinomio cúbico, como decir la fórmula de Bhaskara para las ecuaciones cuadráticas. Para este método necesitaremos definir varias cantidades, una de ellas Q, que sería 3C sobre A menos B sobre A al cuadrado, entre 9 todo esto. Otra de ellas sería R, que es igual a 9 por B por C entre A cuadrado menos 27D sobre A menos 2 por B sobre A al cubo entre 54. Y otra de ellas S1, otras de ellas S1 y S2, que serían la raíz cúbica de R más Q al cubo más R cuadrado en raíz, y S2 sería la raíz cúbica de R menos la raíz cuadrática de Q al cubo menos R cuadrado. En este caso, habiendo definido Q, R, S1 y S2, la raíz X1 sería S1 más S2 menos B sobre 3A. Ok, una vez hallada una de las raíces del polinomio, se puede utilizar, por ejemplo, el método de Ruffini para dividir el polinomio que estamos considerando, A por X al cubo más B por X cuadrado, etcétera, etcétera, entre el polinomio que sea X menos la raíz que hemos hallado. Ese método pudiese ser la división de polinomios o pudiese ser Ruffini. Y eso nos va a permitir encontrar las raíces x1, x2 y x3. Una vez halladas las tres raíces, si conseguimos todas las raíces del polinomio cúbico, porque recuerden, los polinomios de grado 3 tienen a lo sumo 3 raíces diferentes. Pudiesen tener 3 raíces iguales, pero como máximo pudiesen tener 3 raíces diferentes. En el caso de haber hallado x1, x2 y x3, el polinomio original sería la multiplicación de estos factores por a. Podríamos verificar entonces que a por x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2 por x menos la raíz 3 sería igual al polinomio original, a por x al cubo más b por x cuadrado más c por x más d. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad para poner en orden las ideas al momento de factorizar un polinomio. Hasta luego y que pasen bien.